Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Unidad Federal, acá en Unidad Federal, como siempre, acompañado por la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Y en el programa del día de hoy tenemos muchísimos temas. Aparte de muchísimos temas, a ver, acércate acá, Juli, acá, el gruista, ¿sí? Acá estamos hablando, miren lo que es el arte acá de Juli y todo el equipo de producción cero. Bueno, una semana intensa. ¿Intensa por qué? Porque el tipo de cambio tiene mucha volatilidad, sube y baja, y vos me decís, ¿qué tiene que ver el tipo de cambio? Y tiene que ver que todos miran al tipo de cambio y existe, en la facultad lo llamamos componente financiero implícito, pero acá te remarco por las dudas. Y en el te remarco por las dudas está la población, obviamente preocupada porque genera incertidumbre. Pero sin embargo, empezamos con el país de las paradojas. Paradojas que se conoce la inflación interanual, cuando uno toma el dato 63%, un indicador delicado. Primer dato, indicador delicado en un contexto mundial donde hay inflación. Un contexto mundial donde Italia está preocupado por la inflación, España está preocupado, Inglaterra y Estados Unidos, que se dio a conocer la inflación interanual. Y depende del economista en Estados Unidos que lo tome, te puede proyectar que este 9, y pico por ciento proyectado le puede dar más si toman los últimos datos. El último dato del mes, donde el índice de alimentos interanual fue del 10% en Estados Unidos. Y el último mes del 1%. O sea, si lo proyecta, va más para arriba. Depende de la visión política que se tenga. Vas a escuchar a los economistas que te van a dar proyecciones más pesimistas y otras proyecciones más optimistas. Pero si sabemos que el gobierno, que es una coalición donde dos personas piensan diferente, me refiero al presidente y la vicepresidenta, pero de alguna manera tiene que haber una síntesis, tienen que confluir con un mismo mensaje hacia la población para que los mercados no reaccionen de esta manera, para que los mercados no se enloquezcan, por ejemplo, como ocurrió con la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, que habría que decirle a Martín Guzmán, nos estás perjudicando a todos nosotros. Por más que desde tu punto de vista hayas visto que había opiniones divergentes dentro de la coalición gobernante. Bueno, en este esquema estamos sobreviviendo y con una paradoja muy grande. ¿Sabes cuál es la paradoja? Que los indicadores de empleo se mantienen, yo no quiero transmitirle a ustedes a optimistas, razonablemente bien. Por otro lado, el consumo hasta el día de hoy no cayó. Para hablar de este tema vamos a entrevistar a Florencia Di Princio, que es economista del CEPA, así que nos va a comentar un poco el estudio, el trabajo de campo que hizo con respecto a que, bueno, realmente hay inflación, es un hecho que no lo podemos negar, pero no cayó el consumo. Porque cuando algunos economistas te dicen, señores, tenemos que secar la plaza, tenemos que chupar todos los billetes, significa cae el consumo, cuando cae el consumo cae el empleo significa aumenta la desocupación y se transforma en un círculo diferente. Tenemos, reitero, sí que salir del círculo vicioso de la inflación. Pero un escenario muy importante es el escenario de la actividad económica. Para el cierre del programa le vamos a hacer una entrevista al jefe de gabinete de la Municipalidad de Rafaela. A ver, la ciudad de Rafaela es una ciudad muy pujante por su actividad industrial. Industria de todo tipo. Industria del vestido, industria textil, industria láctea, industria metalmecánica, realmente una ciudad muy pujante. Por eso quiero preguntarle qué es lo que pasa en esas ciudades que no es la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, qué pasa con el consumo, qué pasa con la actividad industrial y otra de las paradojas que se da en este escenario de inflación. Yo comenté la semana pasada que me tocó ir al centro, a una obra de teatro y demás, lleno el centro, ¿sí? No había restaurante, pero no es que estaba lleno de brasileños los restaurantes. Había turismo, sí, había turismo, pero los restaurantes estaban llenos. Y este es un indicador de consumo. Por eso, el mensaje para el gobierno sería, muchachos, bajen los indicadores de inflación que perjudica a los trabajadores en relación de dependencia, a los trabajadores autónomos, a los jubilados y a la población en general. Y por otro lado, también mencionar la otra cara de la moneda, el consumo no cayó. Otro de los temas de la semana es la segmentación de tarifa. Después de muchas idas y vueltas, el gobierno instaló
el famoso formulario para que se inscriban para la segmentación de tarifas y lo cerró de acuerdo al número de terminación del documento. Bueno, a partir de acá se va a poder tener una base de datos para evitar que los pícaros, y yo lo digo entre comillas, los pícaros, los que de pronto tienen un yate, una embarcación de lujo, que tienen una propiedad también con una pileta, quieran utilizar un precio subsidiado del gas, un precio subsidiado de la luz. En síntesis, tenés que tener los datos, el número de cliente de gas, el número de cliente de la luz, el número de cuenta. Es un formulario que no es fácil y principalmente para los jubilados, para completar los datos. Por eso desde este programa la recomendación a todas las personas mayores que te ayuden tus hijos, te ayude algún familiar porque no está fácil completarlo. El gobierno dice que puedes ampliar la información yendo a las oficinas del ANSES, pero le da más complejidad cuando lo podés hacer desde tu casa. Tenés que tener el número de documento, el número de trámite del documento, las boletas, el número de cuenta y el número de medidor, o el número de cuenta o el número de cliente. Y después los datos socioeconómicos. ¿Para qué? Para evitar los pícaros. Hay pícaros que no tienen una propiedad a su nombre, pero de pronto aprovechan y en esa propiedad que tiene una pileta climatizada, pagan una tarifa subsidiada. Y por otro lado, una asignatura pendiente del gobierno es que esta segmentación de tarifas solamente va dirigido a los usuarios residenciales. Todavía no se expidió, por ejemplo, con los clubes de barrio, con las asociaciones de fomento. A ver, léase pobreza, léase inclusión social, léase desocupación o las mamás que no tienen dónde dejar los chicos, van a esos lugares que todavía no se habló de cuál es el criterio de tarifas a emplearse. Una vez planteado el tema de las tarifas, hay mucha más tela para cortar, pero la semana que viene, cuando tengamos más información, podemos completar los datos vinculados a la segmentación de la población para acceder a tarifas con subsidios. Y después me parece importante que cerremos acá la apertura del programa con un dato, yo no diría si es preocupante, pero la argentinidad al palo, la viveza criolla, además. La viveza criolla tiene figuras cada vez más exorbitantes o rarezas de nuestro país, rarezas que se mantienen en cuestiones constantes. ¿Qué quiero decir con esto? Se alquilan para importar, se alquilan las medidas cautelares. Y con este título me decís, Gustavo, no entiendo nada. Bueno, te retransmito. Uno, en la actividad periodística, había recibido información el año pasado que aquellos que querían importar y que el gobierno le ponía cupos a las importaciones, ¿dónde creció la actividad económica? Indicadores del INDEC, pero el gobierno lo monitorea. Ustedes saben que muchos países del mundo protegen determinados sectores y controlan las importaciones de determinados rubros. Bueno, en la República Argentina, por distintos factores, falta de dólares, no hay reserva de dólares en el Banco Central. Vos hacés la lectura. ¿Por qué faltan dólares? Por lo que pasó ahora, por lo que pasó en la gestión anterior, por lo que pasó en los últimos 10 años, vos harás tu lectura. Pero sin embargo, hay otro indicador que es el nivel de deuda contraída en dólares, en moneda extranjera, que obligó a que volvamos nuevamente al Fondo Monetario Internacional que te monitorea. Escasean los dólares y el gobierno no le queda, mejor dicho. Hernán Lacunza, que estuvo invitado en este programa, Hernán Lacunza fue el primero que instaló el cepo en la presidencia de Mauricio Macri. Y el cepo, por distintas cuestiones, se fue intensificando. Esa es una realidad objetiva. Bueno, vamos al alquiler de medidas cautelares. Para poder importar libremente, algunos abogados astutos le recomendaron a sus clientes, mira, si colocamos un pedido, un recurso de amparo en este juzgado, sale rápido y podés importar lo que quieras. La empresa Yoco, sociedad anónima, que importa artículos de ropa y artículos para el bebé, consiguió la medida cautelar. En teoría, bueno, Yoco estaría habilitada para importar más mercadería sin tener que estar al sistema de monitoreo permanente de importaciones. ¿Por qué? Porque la medida cautelar
¿Cuándo se recurre a este tipo de medidas? Por ejemplo, una persona que le falta un respirador, que en el país no hay respirador y le cortan las importaciones, bueno, mete una medida cautelar para que entre rápido esa necesidad y urgencia. Pero parece que un sector del Poder Judicial saca las medidas cautelares como si fuera en un restaurante, como si fuese un plato de comida. Bueno, pero no terminó la viveza ahí donde aquellos que obtenían medidas cautelares podían importar, sino que yo que conseguí una medida cautelar le alquilo a otro, significa me vas a dar una comisión y te hago entrar mercaderías. Y casualmente, Yoco Sociedad Anónima consiguió que la empresa Tropea importe carteras de China. O sea, la viveza criolla, la picardía, perjudicando un recurso escaso que son los dólares acá en nuestro país. Señores, concluyó esta apertura, la editorial que hice en el programa del día de hoy. Como les dije, vamos a tener a Florencia Di Princio, que es economista del CEPA. Vamos a hablar de inflación y de consumo. También va a estar un analista internacional, Hernán Villar, qué es lo que está pasando en el mundo. Y también una analista política, Sheila Wilker. Y cerramos con Marcelo Lombardo desde la ciudad de Rafaela. No te pierdas el programa ya en instantes después de los auspicios. Bueno, ya la presentamos, ahora sí la estamos viendo en pantalla. Florencia Di Princio, muchas gracias por venir al programa. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Florencia, me voy a un artículo que escribiste, es que, bueno, escuchaste la editorial del programa. En inflación estamos mal. Sin embargo, el consumo no cayó y yo digo, gracias a Dios, que el consumo no cayó y a partir de ahí te escucho a vos. Bueno, ese es un poco el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? La inflación se mantiene en niveles altos, ¿sí? Estamos en un 5,3 mensual, según el último informe del INDEC. Pero vemos esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Que el consumo no cae, que la actividad económica sabemos que se mantiene, si bien se ha desacelerado en el último mes un poco el crecimiento, sabemos que continúan en un sendero de crecimiento. Y nosotros pensamos que de no tomarse medidas o de no, en realidad, reforzarse las medidas existentes, ¿no? Porque todos sabemos que en términos de inflación no hay soluciones mágicas, sobre todo en contextos como este, pero sí las medidas que están vigentes, ¿no? y las que venimos reforzando hace meses desde CEPA en dos ejes, principalmente en el desacople de los precios internacionales de los precios del mercado interno, que me parece importantísimo, y por otra parte el freno a la dinámica oligopólica, ¿no? Que es algo que nosotros mencionamos mucho. ¿Me permitís? Vamos desagregando lo que dijiste. Por supuesto. Primer punto, desacople, y segundo punto, oligopolios. Bien. En el desacople, ¿lo ves posible? O sea, sabemos que en el mundo, Emmanuel Barzagis dice, bueno, el salmón en Finlandia no está caro como está en el resto del mundo. Otro ejemplo para hablarle al público en general, ¿sí? De pronto, en Arabia Saudita la nafta no está cara como está en el resto del mundo. Entonces, ¿qué significa la palabra desacople? Que es lo que vos estás mencionando. El desacople tiene que ver, en Argentina tenemos en Argentina y en el mundo, ¿no? Sabemos que el precio de los alimentos está fuertemente regido por el precio internacional. Hay un contexto internacional que a partir del conflicto bélico estamos viendo desde el mes de marzo cómo tiene una fuerte influencia, sobre todo sobre el rubro alimentos, en el precio del mercado interno, ¿sí? Lo que sucede es que de la canasta, por ejemplo, que el INDEC usa para elaborar el índice de inflación, que son 50 productos en el rubro de alimentos, hay 27 que tienen componentes con precios importados. Y Argentina tiene, por un lado, la fuerte influencia en los costos y por otro lado que Argentina es exportador de estos alimentos, ¿no? Entonces es como una doble entrada de esa influencia del precio internacional que cuando sube en Argentina repercute en toda la cadena. Bien. Si bien esto muchas veces también se usa, ¿no? Un poco como argumento desde ciertos sectores, nosotros sabemos, y acá voy un poco al segundo eje que planteaba, que tiene que ver con la dinámica oligopólica, que en Argentina el sector alimentos es un sector fuertemente concentrado, ¿no? El dato que elaboramos desde CEPA es que el 74% de la góndola de alimentos lo controlan 20 empresas, ¿sí? Entonces esto le otorga 74% de la góndola, 20 empresas. 20 empresas, 20 grupos, dentro de los cuales hay distintas marcas, ¿no? Porque también si hacemos el trabajo fino... Esas 20 empresas son en supermercadismo, por ejemplo,
más de 10.000 marcas. Exactamente. Si Me refiero el trabajo rubro y fino subrubro, ¿no? de mirar etiqueta por etiqueta, nos vamos a encontrar con que de un mismo producto por ahí hay una oferta de 5 marcas con precios diferentes que todos pertenecen al mismo grupo. Entonces eso le otorga al sector alimenticio un fuerte poder de fuego, ¿no? Entonces dijiste, 74%, ¿cuánto? 20 empresas. 20 empresas, bien. 20 empresas en el rubro de alimentos que está fuerte, es uno de los más concentrados en Argentina. Te puedo interrumpir, sé que no te quiero comprometer con lo político, pero 20 empresas representan el 74% de lo que se consume en el supermercadismo. Son las 20 empresas que hacen lobby con los ministros de Economía, son las 20 empresas que de alguna manera quieren instalar, implementar políticas económicas que a ellos les gustan y que eventualmente no les gusta al gobierno, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo y lo que puedo decir es que lo vimos en marzo, ¿no? Cuando nosotros tildamos de ataque especulativo lo que sucedió y lo estamos viendo un poco ahora, lo vimos, la situación un poco agravada también por la salida intempestiva de Guzmán, que sabemos que no trajo tranquilidad en ningún aspecto, ¿no? En un mercado argentino ya estaba bastante revuelto. Nosotros entendemos que estos ataques especulativos tienen responsables que están en este sector concentrado y que sí, tienen un poder en el cual, por ejemplo, ahora estamos hablando del dólar, ¿no? Lo mencionabas hace un rato en la apertura, de estos temas urgentes que un poco se sobreponen o se anteponen ante los problemas reales. Todos sabemos que el problema más importante que tiene hoy la Argentina es la inflación. Ahora estamos hablando del dólar blue, estamos hablando de las tasas de los bonos, y eso tiene... Hay sectores que impulsan, ¿no? Que ejercen presión sobre ciertas variables, y cuando hay gobiernos que intentan aplicar medidas, ¿no? de control, justamente la ministra Batakis, uno de sus anuncios en su primer conferencia de prensa fue que iba a reforzar la tarea de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia. Esto a mí me pareció un punto importantísimo, que fue poco levantado a nivel mediático, pero me parece importante porque se ve muy claro, ¿no? No hay que afilar tanto el ojo para ver que cuando hay gobiernos que intentan, ¿no? Ir contra esta dinámica que le otorga tanto poder a ciertos sectores, estos sectores reaccionan, ¿no? Y nada más y nada menos que con los precios que pagamos en la mesa todos los argentinos. Y cuando vos decís defensa de la competencia, esto lo estudiamos en la Facultad en Económica, yo hace muchísimos años, ¿no? Y de pronto no se implementó. Por ejemplo, escuchás ahora, ya salió la ley de góndolas. No pasó nada. Acabo de decir, si no quiero hablar, la ley de comunicación audiovisual, recursos de amparo, cuando hablamos de distintas figuras. O sea, esta ley de defensa de la competencia, ¿no se acordó de manera un poco tardía? No, Silvina Batakis. El gobierno para decir, bueno, tenemos que comenzar desde el principio, hablando de este tema para evitar estos abusos. Bueno, nosotros desde CEPA hay 2 medidas muy puntuales que venimos trabajando hace rato y en las que insistimos mucho cada vez que tenemos la oportunidad, como nos dan hoy ustedes acá de hablar, que son, por un lado, la implementación de un observatorio de precios y costos serio, ¿no? Sí. a nivel nacional. Nosotros creemos que un poco la pérdida de la referencia de los precios, ¿no? Ayuda en algún punto a que la especulación exista, ¿sí? Si nosotros no tenemos referencia, no hay precio, no sabemos cuánto valen las cosas y que es algo que nos pasa a todos, claro, todos los días, es mucho más difícil estar encima de quiénes son y por qué están remarcando, sí, ¿no? Y en qué momento. Eso por un lado. El observatorio, nosotros tenemos al interior de ese un observatorio de precios desde el cual relevamos y bueno, sacamos nuestras proyecciones de lo que creemos que va a ser la inflación. Y creemos que esa es una buena medida. Y por otro lado, la recomposición de la Secretaría de Comercio a nivel fiscalización. La Secretaría de Comercio, vos me decías hace un rato que no me querías comprometer políticamente, pero es mi deber decir que durante el macrismo pasó de tener un plantel de 500 fiscalizadores a hoy tener 15, ¿no? Sí. Y la responsabilidad es compartida. Me consta. Estamos a tiempo. ¿Hoy cuántos tienen? Hoy entiendo que son 15 fiscalizadores. ¿Solamente 15? En relación a los 500, al plantel de 500 fiscalizadores. A mí me tocó profesionalmente
monitorear cuando estaba Guillermo Moreno y se conocía todas las cadenas de valor, la cadena de valor de la farmacia, la cadena de valor de la industria láctea, la cadena de valor de la industria cárnica, de carnes blancas y carnes rojas. O sea, era una Secretaría de Comercio que conocía las cadenas de valor y sabía qué botón tenía que tocar en cada uno de los actores. Si no, ahora van y uno lo culpa al otro y el problema subsiste. Exactamente, es un poco hacer sintonía fina, ¿no? Es meterse al interior de las cadenas, tener información precisa y seria de qué es lo que pasa, de dónde se remarca inmediatamente después de escuchar anuncios, ¿no? Como pasa mucho últimamente. También, o sea, como alivio para los consumidores y también como alivio para quizás otros sectores de la cadena de valor que salen perjudicados en toda esta dinámica, porque los comerciantes muchas veces salen muy perjudicados, los pequeños comerciantes, los comercios locales, quizás pierden, ¿no? en esto de la vorágine de la inflación que se aumenta, se remarca un poco por las dudas, se remarca un poco para cubrirse, nadie sabe cuánto va a pagar mañana. Entonces, me parece que en este sentido esas dos medidas en las que nosotros insistimos tanto, que es reforzar el plantel de fiscalización de la Secretaría de Comercio e implementar un observatorio serio de precios y de costos, me parece que pueden colaborar en este sentido de desarmar un poco esta dinámica oligopólica y ver cómo funciona por dentro, ¿no? Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. A vos, que tengas muy linda noche. Señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte. Quédate con nosotros acá en Unidad Federal. Bueno, señores, continuamos acá en Unidad Federal. Estamos con Hernán Villar, analista internacional. Bueno, Hernán, a ver, si me toma esta cámara, no está pasando nada en el mundo. No pasa nada. Récord de inflación en Estados Unidos. De pronto la paridad, voy a volver términos económicos para tirarle el centro a él, para que mencione el contexto, cómo se multiplica en toda la Unión Europea. La relación euro-dólar en una época, me acuerdo cuando hace 3, 4 años cuando viajé era el 20%, el euro por encima del dólar. Ahora llegó a estar un poquito por debajo del dólar. Inflación en varios países de la Unión Europea y en este contexto la guerra de Ucrania. Sí, gracias Gustavo por la invitación y sí, no está pasando nada, ¿no? Es un escenario en donde parece que la irracionalidad está a la vanguardia, digamos, ¿no? Hoy veía los motores de búsqueda que tiene Google y en los Estados Unidos recesión y inflación tienen un pico altísimo, o sea, la gente está muy preocupada por esta cuestión, hay un desbalance en lo que son los alquileres, no hay precios en las propiedades, no hay, bueno, cuestiones que para nosotros estamos como mucho más acostumbrados, pero en una economía tan fina como la norteamericana, con una moneda de referencia mundial, bueno, trae un cimbronazo en todo el mundo, ¿no? Era un año que se esperaba por el rebote después del 2020 y 2021 que haya una pequeña inflación, un reacomodamiento, pero el conflicto Rusia-Ucrania trajo un desmoronamiento de otras cuestiones, ¿no? Vemos inclusive que la única moneda en el mundo que tiene cierta estabilidad es la moneda rusa también, ¿no? Algo que parecería ser paradójico, bastante irracional. Claro. Y bueno, y sí, porque las sanciones económicas terminan volviendo como un boomerang hacia la Unión Europea, digamos, ¿no? Trayendo un poquito más de recesión. Si vemos el arco político, Boris Johnson renuncia a ser primer ministro, va a haber elecciones cuando se forma el nuevo gobierno. No Boris Johnson, que hizo ruido, ¿sí? Están definiéndolo ahora. Lo tienen que definir, tienen que conformar gobierno por ahora, sí, ¿no? Pero se está yendo del Reino Unido alguien que fue a la batalla tomando fuertes decisiones desde la OTAN en contra de Ucrania y que por el otro lado es el padre del Brexit, ¿no? De la salida de salir de la Unión Europea. De los británicos de la Unión Europea, exactamente, ¿no? O sea que se está yendo uno de sus responsables. ¿Pasamos a Italia, puede ser? Veníamos en Italia. Porque te estoy mencionando Mario Draghi, ¿no? Claro. Quien era uno de los hombres del Banco Central Europeo, uno de los. Bueno, un economista de alto fuste. Me acuerdo cuando ocurría el conflicto económico en 2015-2016 con Grecia, por ejemplo. Draghi, que iba como un salvador en términos económicos de Italia, que presentó su renuncia. Por estas horas se está tratando de conformarse un nuevo gobierno. Le están pidiendo todo el arco político que se quede en el puesto. Espera un segundito. O sea, que podemos sintetizar, si tenemos que colocar un zócalo, diríamos, acefalía en Inglaterra, acefalía en Italia.
Sí, podríamos pensar también que hace poquito hubo elecciones en Francia. Macron, que fue uno de los que trató de llevar el equilibrio en el conflicto, justamente OTAN-Rusia, perdió la mayoría en sus cámaras. Si vemos también a Pedro Sánchez en España, va a hacer una pequeña recorrida por el Mediterráneo, ¿no? Claro. Pedro Sánchez en España también está pidiendo ayuda al Banco Central Europeo, declarando de alguna manera una crisis económica en ciernes, ¿no? en España, como acorralado un poco por estas cuestiones. Grave crisis energética, vemos que ha aumentado mucho el combustible, el gasoil, la luz. Encima... Hacemos una recorrida por la luz. Porque justo que ahora estamos hablando de segmentación de tarifas y demás, hagamos una recorrida por la luz porque... Si uno ve lo que se paga acá por las tarifas es como es irrisorio. Está bien, uno pero vamos al tema de quiénes le está faltando luz en Europa, ¿no? Inglaterra. A Inglaterra. Sí, a casi toda Europa, te No, diría. pero vamos a simplificar. Inglaterra, después. ¿Qué país fue que de noche ya apagó las luces de las calles? Algunas ciudades de España, algunos estados de España también están apagando de noche. En Italia está ocurriendo lo mismo. La luz es muy cara, hay mucha gente, sobre todo los jubilados o los estudiantes o la gente de menos acceso, tiene mucho miedo al consumo de energía. Esto era harto sabido, el que viaja a Europa en verano. Sin luz con 44 grados de calor. Claro, acá hay algo que nosotros tenemos como más naturalizado por otras épocas quizás de mayor bonanza, y que digamos que en una clase media accede a un aire acondicionado, uno entra, no sé, a un shopping, a cualquier lado y el aire acondicionado está funcionando. En Europa, inclusive mismo en Cataluña, que puede ser de España, por citar España, que puede ser uno de los lugares más caros, ya uno ve que ni los taxis tienen aire acondicionado, la gente convive con esto, solo que por una cuestión que podríamos también agregarle al combo de conflictos en el mundo, el calentamiento global y demás, se están viviendo temperaturas récord. De hecho, por estas horas el Reino Unido está atravesando temperaturas récord, inclusive con una noticia que parece de color, pero uno de sus aeropuertos más chicos tuvo que dejar de operar porque se le derrite el suelo, ¿no? Sí. O sea, algo que vemos en todos lados. También la cantidad, tiene una sociedad muy anciana, digamos, Europa tiene alta tasa de gente jubilada y pocos nacimientos, y también se ve todos los años números récord de muertos. Esto es una noticia que en general todos los años se da, pero bueno, cuando se rompen algunos récords y después del conflicto en el que venimos con la pandemia y demás, bueno, los números no dejan de sorprender, ¿no? Lo que sobrevuela por acá es qué va a pasar en el futuro, porque digamos que estamos entrando en el mes más agudo del verano europeo, ¿no? Que se da más o menos entre el 20 de julio y el 20 de agosto. A partir de ahí, después queda el tercer mes y ya luego una primavera que en muchos lugares llega un otoño que ya muy rápidamente se hace sentir, ¿no? Sobre todo, no sé, pienso en Alemania, que enseguida en septiembre ya hay unos 15 grados, 18 grados, o sea que ya inmediatamente baja la temperatura. Bueno, ¿qué va a pasar con el gas, ¿no? El otro actor donde la palanca fundamental la tiene justamente Vladimir Putin, y que se vislumbra también uno de los inviernos más fríos, ¿no? ¿Te puedo pedir un favor? Hagamos lo siguiente. ¿Qué va a pasar con el gas después del corte? Sí, no sé. La dejamos para después del corte. Dice que no sabe, pero va después del corte. Bueno, señores, acá en Unidad Federal continuamos con Hernán Villar. Vos ibas a responder qué va a pasar con el gas en Europa. Me dijo, ¿qué voy a saber yo? Cuando me preguntan a mí, ¿cuál va a ser la inflación a fin de año? Y le digo... Y la verdad no tiene idea. El gobierno no tiene idea, la oposición. Y si llamamos a los economistas más importantes del mundo, te van a decir, no tengo idea de lo que pasa en Argentina. Es difícil dar un número. Ahora, uno creería que puede empeorar antes de mejorar la situación, ¿no? Y ahí es donde digo que empieza a haber una irracionalidad muy fuerte. El conflicto de Rusia con Ucrania, o Rusia-OTAN, que es como me gusta mencionarlo a mí, yo creo que tenía etapas anteriores a esta cuestión. El título, ¿no? En este momento, por ejemplo, Zelensky, para actualizar un poco la información, el presidente de Ucrania, despidió parte de su gabinete. De hecho, lo tiene cesanteado, va a investigar si 3 de sus hombres más importantes en seguridad no estaban trabajando para Rusia, ¿no? De hecho, en otra noticia... ¿No puede ser una pseudo teoría del complot para justificar su error estratégico?
Yo no lo sé, digamos. Yo creo que la noticia tiene un impacto sobre la seguridad del presidente de Ucrania. De hecho, la semana pasada Putin habilitó a todos los ucranianos a sacar muy rápidamente la nacionalidad rusa también, ¿no? En un guiño de quienes se quieran pasar de este lado de la frontera van a gozar de estos privilegios o no va a haber líos al respecto, ¿no? Creo que esa es una mirada también estratégica. También vemos por estas horas que ciertos... Qué buena información que estás dando. El tema mirá que los medios no lo levantaron. Lo levantaron, No, pero selectivamente. De hecho, Turquía empieza a jugar como un actor diplomático también, y buena parte de un arco de la Unión Europea empieza a decir, bueno, lleguemos a una negociación. De hecho, Turquía está negociando por los granos ucranianos para que no haya una crisis alimenticia peor, digamos. Y una parte de la Unión Europea ya empieza a decir, bueno, mira, ¿cuánto vamos a estirar esta cuestión? Rusia avisó que ese gran gasoducto que conectaba justamente Rusia con Alemania no se va a poder terminar porque justamente ahí vemos las imágenes, el Nord Stream no se va a terminar porque Canadá no le va a proveer de ciertos elementos que se necesita. Alemania es la locomotora europea, digamos, ¿no? Es la primera potencia económica de Europa, y si no accede a gas, no solo para el calor de sus ciudadanos, sino porque cierto sector de la industria se impulsa por el gas, lo cual podría profundizar una recesión y un freno económico en toda la Unión Europea. En este contexto post-pandemia y demás, bueno, me da la sensación de que se tienen que salir algunas ideas más novedosas. La intervención del presidente de Turquía, que se reunía con Putin, o se cree, ¿no? Porque hay gran hermetismo esta semana al respecto, se cree que se van a juntar en Teherán, en la capital de Irán, para llegar a una negociación también para que salgan buques con petróleo y demás para repartir en algunos lugares del mundo, ¿no? Porque la crisis puede ser como muy importante, ¿no? Y por eso yo decía de empujar un poco más la recesión económica. En el otro bloque, si se quiere, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, dice que los números de la inflación, que fueron récord el viernes de la semana pasada, dice que no son tan así, que mucha parte de la industria norteamericana tiene acopio de muchos materiales que parecen haberse encarecido, pero que una vez que salgan al mercado van a calmar un poco esas aguas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no se ve el panorama como muy alentador, ¿no? Inclusive el mismo Jair Bolsonaro se propuso como alguien para negociar en el conflicto Ucrania-Rusia y llamó... Bueno, eso parece una... ¿Querés que te lo diga en portugués? Una provocación, ¿no? También a los argentinos, ¿no? Una piada. Piada es una broma. Bueno, hablaba de una renuncia, de hacer un armisticio... Aparte mencionó... Es un paralelismo con Malvinas. Argentina con Malvinas, que no es una renuncia indeclinable, digamos, no es una, sino que es como negociada. Sabemos que no es así, nosotros los argentinos lo tenemos bien claro, pero bueno, hay una frase, se dice en el arte de la guerra, que aún en la retirada hay que dar una retirada lo más diplomática posible al ejército vencedor o algo por el estilo. Si uno ve el mapa de guerra en Ucrania, está empastado hace ya bastantes días. Por estas horas estamos llegando al día 150 de un conflicto que parecía que se iba a terminar muy rápidamente. 60 días, sí. Y vemos que en 60 días para adelante vamos a tener entramos en el otoño europeo, ¿no? Por eso digo, venimos de las temperaturas récord de calor, se esperan temperaturas récord en frío. Sí. Y el gas tiene que llegar desde algún lado. Otro temita que está vinculado con la economía y con la economía internacional. Mencionaste el tema del calor, la sequía. Sequía, granos. Granos dependemos del agua que tenga nuestro país. Si tenemos un buen sistema hídrico, puede ser una oportunidad para Argentina. Ojalá, ante la sequía, y casualmente estamos refiriendo a los productores de grano de Europa, ¿no? Sí, sequía e incendios, ¿no? Se ven imágenes en todos lugares, en Italia, en Francia, en España, que, bueno, es una situación muy penosa también, ¿no? Este invierno acá en Argentina fue un invierno frío. Viene siendo un invierno frío. Es un invierno frío. Bueno, este tema relacionado con lo que vos mencionaste, cambio climático. Sí, la Argentina parece a veces descuida algunos temas de la índole internacional, lo mismo el tema energético, el del gas y demás. Lo que pasa es que te tiran una inflación que va a cerrar este mes con el 7% y la gente está preocupada por eso. Bueno, pero hay como una pena, ¿no? Alrededor de eso, ¿no? Que uno dice, en el contexto internacional Argentina podría erigirse de otra manera. Sí. Y bueno, otra vez parecería que nos estamos quedando afuera de una oportunidad o no. Veremos, porque esto va a tener largo aliento, esto no se va a acomodar de un día
de un día para el otro, pero bueno, sí, lo de los granos es algo que desde Argentina se ve, ¿no? Es el commodity más, en este momento aparte con un precio no récord, pero un precio muy alto Altamente competitivo. después de que estuvo tanto tiempo a la baja, ¿no? Interesante lo último para cerrar. Suiza por estas horas era como un corredor para llevar armas desde Francia, sobre todo, hasta Ucrania para la defensa en contra de Rusia. Y está buena la postura que por fin tuvieron los suizos que no pertenecen a la Unión Europea, pero participan en las rondas de negociaciones, que es cómo se va a buscar una paz si se está armando al rival, ¿no? del otro, ¿no? Parecería, ese también es una situación clave que hasta ahora la prensa lo deja pasar como por alto, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de la OTAN si ante un conflicto con Rusia le llenan de armas a Ucrania? ¿A dónde va a ir esa negociación, no? Por eso digo que por estas horas parece primar la irracionalidad. Hay señales de negociación, de lugares intermedios que en este contexto creo que, y siempre pensando en lo humanitario, creo que sería lo adecuado, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. No, gracias a vos, Gustavo. Señores, un pequeño corte. Bueno, y ahora sí, con este dinamismo, con este ritmo, acá en Unidad Federal, desde Producciones Cero, con Sheila Bilker. Sheila, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto verte. Bueno, Sheila, contanos un poco. Hablamos mucho en este programa de economía, pero yo quiero saber qué pasa a nivel político. Hablamos de economía porque ya está instalado, es un tema que no escapa a lo que pasa en el día a día. Pero ¿qué está pasando en la política, si querés, vinculado con la economía o vinculado con la política? Bueno, lo que pasa es que ahí, digo, me da la impresión de que la escena económica también tiene sus sobreestrés derivados de la política, ¿no? Digamos, su shock de estrés, que creo que de alguna manera la salida de Guzmán aceleró, y hoy en este momento, digo, estamos atravesando esta escena crítica. Yo creo que todavía falta un poco más, ¿no? Digamos, o sea, que estemos así con esta escena de angustia, y me da la impresión de que la principal pregunta que hay hoy dando vuelta, que es una pregunta totalmente legítima, es si Cristina acompaña o no acompaña las decisiones de Batakis, ¿no? Digamos, claro. O sea, si convalida o no convalida esos anuncios que tenían un sesgo de ajuste, ¿no? Digamos, de alguna manera, y de ajustar un poco el cinturón. Entonces, A ver, ¿sabes por qué te interrumpo ahora? Yo quiero decir de racionalidad en el gasto, porque la palabra ajuste depende de quién la diga. Una cosa es que lo diga Sheila Bilker, otra cosa que lo diga Silvina Batakis, otra cosa que lo diga Mauricio Macri o que lo diga Hernán Lacunza. De acuerdo, la palabra ajuste, de acuerdo al interlocutor, la interpretación cambia, ¿no? es cierto, hay mucho de verdad en cómo llamamos a las cosas. Está bueno lo que marcás, pero bueno, me da la impresión de que las expectativas que se venían manejando tenían que ver con anuncios que de alguna manera aliviasen un poco una población que está en una situación muy dura. Nosotros hemos hablado acá la última vez que hemos estado juntos sobre las dificultades y digo, las dificultades para cosas básicas, ¿no? Que hoy enfrenta una gran parte de la población argentina. Entonces, bueno, el hecho de que esos anuncios no hayan llegado, y más bien hayan llegado anuncios orientados más a calmar mercados, me parece que son totalmente comprensibles, absolutamente comprensibles, pero abren un signo de interrogación respecto de la convalidación o no del actor mayoritario o del socio mayoritario del Frente de Todos, ¿no? O sea, esa interrogación yo creo que acompañó todos estos últimos días, sigue en pie. Me parece que esa es una demanda muy importante, sobre todo una demanda ciudadana que de alguna manera ratifica o no el lugar o la palabra o el peso de la palabra de la nueva ministra, que es una muy buena ministra en el sentido de que es una ministra muy experimentada, ha pasado por la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que vaya si es difícil de administrar, pero bueno,
digo, cintura, me da la impresión. Y experiencia, Cuero, en la función por eso, tiene. experticia. Cintura y cuero no le falta. Claro. Cintura y cuero le falta. Lo que pasa es que, bueno, a ver, acá lo que falta es, o lo que no está del todo claro es el apoyo político. Por ahora pareciera que la cosa va decantando hacia la idea de que, bueno, mientras no haya impugnación hay validación. Pero me da la impresión de que por ahora no hay ni impugnación ni validación, digamos. Bien, este tema, escúchame, yo sé que tu análisis es político, pero los mercados trabajan los mercados. Una entelequia trabajan con expectativas. Y cuando un analista político como vos dice no hay ni impugnación ni validación, los mercados prefieren tomar no hay validación y empiezan a especular cada vez más. Mirá, a ver, es que no, mira, a ver, la ratificación clara es una foto, es un tuit, es una gestualidad, es algo claro. O sea, Cristina volvió a hablar para expresarse sobre la justicia. No emitió opinión sobre la figura de Bataki, sobre los anuncios, sobre las demandas. Entonces, digo, me parece que esa zona de incertidumbre que abre la no foto, el no tweet, el no comentario, la no validación, bueno, digo, está claro, está claro de que deja en una zona de limbo. Claro, clarísimo, clarísimo. Sheila, y bueno, ¿cómo estás viendo la oposición ahora? Callada, agazapado, se fortaleció Horacio Rodríguez Larreta, de pronto se la ve menos, ¿cómo te puedo decir? Se la ve menos expuesta a Patricia Bullrich, están agazapados esperando. ¿Cómo estás viendo la oposición? Mira, lo que acá, mira, antes de cómo estás viendo la oposición, una cosa que sería interesante también preguntarse es qué puede hacer la oposición en este contexto. Sí. Porque tenés un contexto muy difícil, pareciera que toda la demanda va sobre el oficialismo, cosa que por supuesto tienen la responsabilidad de gobernar. Claro. Pero, bueno, ¿cuál sería el rol de la oposición en un contexto tan difícil? Yo creo que esa pregunta hoy no termina de formulársela a la sociedad argentina. Lo que se está viendo por ahora es una escena en la que, bueno, el gobierno está teniendo un momento muy, muy, muy difícil. Y de alguna manera ese resquebrajamiento que está teniendo el gobierno es una capitalización para la oposición, automática. En términos de opinión pública, nosotros estamos viendo como contraparte de ese resquebrajamiento, un crecimiento de Juntos por el Cambio. Dentro de Juntos por el Cambio, la verdad que hay una dinámica que se viene sosteniendo hace mucho tiempo, que es que 2 de cada 3 de sus electores son electores duros, halconizados, con demandas, bueno, que vuelven difícil el diálogo. A ver, sabemos que hay un discurso muy antiperonista, indiscutiblemente, o en su defecto muy anti-kirchnerista. Eso sabemos que está fuertemente marcado, ¿no? Es antikirchnerismo, no es, o sea, es anticristina, es antikirchnerismo, antipopulismo. O sea, hay una serie de elementos que caracterizan esa posición. Y bueno, y ese dominio del ala dura se sigue sosteniendo. Al mismo tiempo suceden otros fenómenos, como es que Larreta lidera en imagen. Entonces, Larreta es la figura con mejor imagen de todo el país y al mismo tiempo, bueno, a la hora electoral enfrenta algunas dificultades. Claro. Por esto que te digo que es esta dinámica. Entonces, bueno, estamos viendo eso, estamos viendo también el lento pero sostenido crecimiento de Macri, con lo cual, bueno, muy, muy lento, pero bueno, sistémico. Entonces, bueno, la interrogación sobre cuántas chances tiene de poder competir en la escena electoral por venir es una pregunta que cada vez me parece que los argentinos se la van a tener que hacer más recurrentemente. Claro. ¿No? Digamos, porque se abre ahí, me parece, un agua. Y después tenés, bueno, una escena también, igual que en el oficialismo, digamos, de toda una escena política en general dominada por la fragmentación, por una hiperfragmentación, un hiperloteo
de las adhesiones como una constante. Bueno, Bien. qué sé yo, cuando metimos en otros lugares también vemos algo similar. Ninguna figura política, ninguna hoy sobrepasa los 20 puntos de adhesión electoral. Ese es un dato muy importante. Te cierro con esto, por los tiempos, Sheila, lo dejamos para otro programa, pero que ninguna supere el 20%, ¿no? ¿Qué dato para las próximas elecciones, viendo el desdoblamiento de las legislativas y las presidenciales, ¿no? Por supuesto, en una escena, digo, esto en una escena no donde medís 3 figuras, sino donde medís una dinámica de interna. O sea, lo que vos ves ahí es poder distribuido. Bueno, eso por supuesto hace que empiecen a concentrar los actores que tienen los liderazgos más acentuados. Cristina Kirchner y Macri también. Y Mauricio ¿no? Macri. Eso te un poco la escena actual. Qué paradoja, ¿eh? Qué paradoja, y nos vamos con esta paradoja, ¿te parece? Bueno, cómo no. Un placer. Muchísimas gracias, Sheila. Y estuvo con nosotros Sheila Bilker, sí que es, bueno, una referente, directora de la consultora 3.0. Vamos a un pequeño corte, no te vayas, quédate con nosotros. Bueno, y en este bloque vamos a tener una comunicación a través de las herramientas multimediales con el jefe de gabinete de la Municipalidad de Rafaela, porque acá en Unidad Federal recorremos todo el país y me refiero a Marcelo Lombardo. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ante todo, agradecido por habernos recibido. Una municipalidad tan pujante como es Rafaela, una ciudad tan pujante donde tiene realmente muchísimas actividades. Tiene mucha actividad industrial, actividades culturales. Y si te parece, después cerramos la nota con, bueno, un tema específico tuyo, más allá de lo político, y también trabajás en el ámbito gremial. Vamos con las actividades culturales de Rafaela. Sí, cómo no, Gustavo. La verdad que, como vos bien lo marcás, en la ciudad hay una importante movida cultural también que hace a la cotidianeidad de nuestra ciudad. Y un hecho realmente destacable es el Festival de Teatro, festival que se viene realizando de manera interrumpida desde hace 17 años. Tuvimos ahí algún pequeño inconveniente obviamente por la pandemia, y bueno, después en esta nueva etapa donde ya la posibilidad de volvernos a encontrar ha vuelto a existir, pudimos durante el transcurso de la semana pasada desarrollar una nueva edición del Festival de Teatro de Rafaela, con un número importantísimo de obras, con una respuesta de toda la comunidad y de la región, llenando cada una de las funciones en los distintos salas y espacios públicos que se fueron llevando adelante las obras, y bueno, devolviéndonos lo que para nosotros es un momento muy especial y muy esperado. Sabemos siempre que el teatro es una herramienta también para llamar a la reflexión, para interpelarnos, para ponernos temáticas que son de importancia, para poder tener distintas miradas y distintos puntos de vista, y la verdad que fue una edición muy esperada, con mucho éxito, y que nos alienta a seguir por este camino, ¿no? Con esta idea de poder replicar año a año este festival, que cuenta con el apoyo importante de toda la comunidad y por supuesto también con el apoyo del gobierno provincial y del gobierno nacional, para que pueda desarrollarse, lo que sin ninguna duda a nosotros nos llena de orgullo. Marcelo, te voy a hacer esta pregunta, a ver si ocurre un fenómeno similar. Estamos en un contexto inflacionario complejo, pero más allá de la complejidad, uno ve acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el consumo no ha caído. Por ahora no ha caído. ¿Por qué hago esta referencia? Porque hay muchas actividades culturales, hay mucho teatro, y a la salida del teatro hay muchos restaurantes.
el vaso vacío ya lo comentamos, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo. ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo está? Me estás comentando que está lleno todo lo que es la actividad de cultura, que sería el teatro. ¿Cómo está la actividad en general en la ciudad de Rafaela para recorrer cada ciudad del país y cada provincia? Bueno, como vos decís, Gustavo, son un poco esas incongruencias que se dan en nuestra vida, ¿no? La verdad que afortunadamente tenemos un nivel de producción importante, con empresas trabajando a un nivel de capacidad productiva muy alta. Mira. Nosotros tenemos dentro del esquema de la ciudad un instituto de medición, que es el ICEDEL, que nos permite hacer un relevamiento cuatrimestral de la actividad industrial, y venimos con 4 periodos permanentes de crecimiento de actividad, lo que realmente nos alienta a seguir por este camino. Obviamente que aparecen algunas dificultades vinculadas a algunas restricciones que hacen que algunas empresas empiecen a tener algunos inconvenientes respecto a la posibilidad de acceder a algunos insumos, y eso obviamente que también nos preocupa, pero quizás lo más incongruente de este momento es esta convivencia de lo que aparentemente es una crisis y un nivel de trabajo y de actividad realmente importante. Yo te mencionaba esto de la actividad industrial, que de alguna manera es el motor que mueve a nuestra ciudad, pero también lo tengo que unir a lo que te comentaba anteriormente. Tenemos una fiesta de teatro donde también todas las actividades que tienen que ver con todo lo vinculado a servicios. Sí, discúlpame, la industria cultural. La industria cultural también ha hecho un movimiento importante en la ciudad. Ese movimiento se ve, se traduce en los comercios, por lo cual uno no nota en el desenvolvimiento normal del día esa crisis que después uno siente golpear en el bolsillo. Entonces, creo que tenemos que seguir por un camino de apostar al consumo interno. En la ciudad también tenemos una importante presencia de obra pública que ha dinamizado justamente todo el aparato productivo, así que permíteme, Marcelo, una conjunción de distintos elementos. Sí, permíteme, Marcelo, 2 temas, porque el objetivo acá de este programa, que se ve en todo el país, es trazar una comparación entre lo que ocurre a nivel nacional, no lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde algunos dicen que Dios atiende en capital, sí, y también con lo que ocurre en cada ciudad. Primer fenómeno que estabas mencionando está relacionado con el consumo y la actividad cultural. En la ciudad de Rafaela está, a pesar de un escenario inflacionario complejo y demás, hay mucha actividad. El segundo dato se dio a conocer la semana pasada a través del INDEC, el indicador de utilización de la capacidad industrial instalada, que dio 67,5% a nivel nacional, y vos me estás ratificando. Hay alto índice de utilización de la capacidad instalada en Rafaela. O sea, estoy trazando un paralelismo con lo que ocurre en una ciudad, en este momento que estamos haciéndote a ti la entrevista, y como responsable, como jefe de gabinete dentro de la Municipalidad de Rafaela, una ciudad tan pujante, con toda la actividad que estás mencionando a nivel industrial. Y si me permitís, y vos siendo un referente de los trabajadores de SOIVA, ¿sí?, de la industria del vestido y demás, vos me contabas la otra vez que, por ejemplo, en algunas actividades están trabajando 2 y 3 turnos. ¿Todavía continúa con esa intensidad? Sí, afortunadamente sí. Tenemos, la verdad que dentro de lo que es la industria del vestido, estamos teniendo una muy buena temporada, con mucho trabajo. Tenemos incorporación de mano de obra también, que me parece que son datos a destacar. Incorporación de mano de obra. Bien. Sí, gracias a Dios estamos viendo un escenario positivo en ese sentido, ¿no? Hemos tenido una paritaria que de alguna manera intentó enfrentar esta escalonada inflacionaria con un incremento inicial de un 30% y
y bueno, ahora un escalonamiento que en el próximo mes corresponde un 15% más, tratando de alguna manera de fortalecer un poco un salario alicaído, obviamente por las situaciones que se vinieron atravesando, Sí. pero confiando que podamos ir por un camino de crecimiento y fundamentalmente de desarrollo, que es lo que uno intenta como esquema de salida y de respuesta a un proceso de crisis, ¿no? Aportar justamente a la producción, a la actividad productiva, al trabajo, como eje de cada una de las decisiones políticas que se deben tomar, y dejar de lado aquellas experiencias, tristes experiencias, donde la dinámica fue apostar a la timba financiera y así no fue, ¿no? Creo que son etapas que deben ser superadas y que más allá de las dificultades que estamos atravesando, tenemos que tener muy en claro a dónde debemos apostar nuestro esfuerzo, y sin ninguna duda nosotros hacemos una fuerte apuesta por lo que es la producción y el empleo como elemento fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Clarísimo el mensaje que dejaste, Marcelo. Bueno, un agradecimiento a Marcelo Lombardo, jefe de gabinete de la Municipalidad de Rafaela. Y si me toma esta cámara, ya estamos cerrando el programa. Tengo que hacer los agradecimientos. Esta ropa, esta camisa, el chaleco. Miren lo que es este chaleco. Este saco es de Sastrería Windsor, lo tienen ahí abajo, que está ubicado en la calle Maipú 843, y a través de las redes sociales se pueden comunicar con @Sastrería Windsor. Una sastrería con una metodología de trabajo tradicional, pero con un enfoque moderno, con la última tecnología, la última moda y la mejor confección que está acá en Sastrería Windsor.